Sierra de Historias, con Alberto Garín. El rey Enrique II de Francia murió en 1559, siendo sucedido brevemente por su hijo Francisco II, que falleció al cabo de menos de 2 años. Llegó al poder entonces su siguiente hijo varón, un niño, Carlos IX, que quedó bajo la tutela de su madre, la regente Catalina de Medici. En ese momento, el enfrentamiento entre los católicos y los protestantes franceses, ya conocidos como hugonotes, iba increciendo y iba hacia una deriva de guerra civil inevitable. Llegados a este punto, sin embargo, hemos de preguntarnos ¿de dónde vienen esos protestantes franceses? ¿Por qué llegaron a ocupar una posición tan destacada como para atreverse a enfrentarse no solo a la mayoría católica, sino a la propia institución regia? Y aquí es importantísima la figura de uno de los reformadores más conocidos del siglo XVI, Juan Calvino, francés, a pesar de que en la última etapa de su vida, la más conocida, la realizase en la ciudad suiza de Ginebra. Un Juan Calvino que supo absorber todo el proceso reformador que había lanzado Lutero, que a su vez bebía de un grupo de teólogos franceses, entre los que destaca Lefebvre d'Etaples. Un Calvino que consideró que había que empujar la reforma hasta un límite que el propio Lutero no había concebido, con la creación de un Estado auténticamente teocrático, donde fueran los principios más integristas del cristianismo los que habían de gobernar ese Estado. Y en buena medida, esa obsesión de Maximus, esa búsqueda ya no de la salvación del alma personal o de la familia, sino de la creación de un auténtico Estado teocrático calvinista en Francia, es lo que nos va a permitir explicar la virulencia que adquirieron las guerras de religión en Francia en la segunda mitad del siglo XVI. Vamos a tratar de entenderlo recorriendo los antecedentes teológicos previos a la aparición de Calvino, la propia vida de Calvino y, a partir de ahí, las propuestas religioso-políticas que los calvinistas quisieron poner en marcha y que derivaron en esas muy violentas guerras de religión francesas. La noche del 23 al 24 de agosto de 1572, los católicos intransigentes de París decidieron masacrar a los numerosos hugonotes, los calvinistas franceses, que habían llegado a la capital con motivo de la boda de Margarita de Valois, la hija del rey Enrique II, con Enrique de Borbón, rey de Navarra. En los días siguientes, la persecución y matanza de los hugonotes se extendió por el resto de Francia, llegando a Lyon el 31 de agosto o a Burdeos el 3 de octubre. Aunque las cifras no se conocen realmente, se estima que pudieron haber sido asesinadas 3.000 personas en París y más de 10.000 en el resto de Francia. ¿Qué había ocurrido para que el debate religioso llegase a ese punto de violencia? ¿De dónde salían todos estos calvinistas que fueron masacrados? La Reforma protestante había arraigado pronto en algunos círculos eruditos de Francia. Aquí hay que destacar 2 personajes clave. El primero, Jacques Lefebvre d'Etaples. Nacido hacia 1455, se formó en su juventud como bachiller en París para luego partir a Italia. Ya de regreso en París para 1495, quiso avanzar en sus estudios en filosofía ya con la influencia del neoplatonismo que había encontrado de moda en la Toscana. Llegó a ser profesor en las aulas parisinas, aunque en 1507 dejó la docencia al entrar en la curia del obispo Guillaume Briçonnet, gracias al cual Lefebvre tuvo ocasión de sumergirse en sus estudios teológicos. El resultado fue que en 1512 Lefebvre publicó un ensayo sobre las epístolas de San Pablo, donde ya defendió la doctrina de la justificación por la sola fe, un ensayo que Lutero llegó a conocer y que empleó para sus 95 tesis.
Las investigaciones teológicas de Lefebvre habrían de continuar en los siguientes años y siempre a la sombra del otro personaje clave de la Reforma en Francia, el ya citado obispo Guillaume Briçonnet, que en 1515 había pasado a la diócesis de Meaux, donde estableció el llamado Cenáculo de Meaux, un círculo de intelectuales que abogaba por la renovación de la Iglesia católica a partir de trabajos como el de Lefebvre. El obispo Briçonnet, además, desde 1521, era el director espiritual de Margarita de Angulema, la hermana del rey Francisco I, y con esa protección regia, su empeño por la reforma parecía ir por buen camino. Sin embargo, ya en 1522, los teólogos de la Sorbona condenaron las ideas de Lefebvre. Briçonnet terminó por disolver el Cenáculo de Meaux en 1525. Antes, Lefebvre hubo de partir al exilio a Estrasburgo. Por el camino, algunos fieles animados por las ideas predicadas en Meaux habían sido condenados e incluso ejecutados. Con todo, en 1526, cuando Francisco I regresó de su prisión en Madrid, a donde había sido enviado tras su derrota en la batalla de Pavía, ordenó el fin de las ejecuciones y permitió el regreso de Lefebvre, a quien confió la educación de su hijo Carlos. Guillaume Briçonnet, mientras tanto, continuó como obispo de Meaux, participando en el Sínodo de París de 1528 que condenó el luteranismo y muriendo en su diócesis en 1534. Por su parte, Lefebvre ya no perdió el favor regio, mas cuando desde 1531 hasta 1536 estuvo al servicio de Margarita de Angulema. Sin embargo, aunque los dos primeros reformadores franceses de más lustre, Briçonnet y Lefebvre, permanecieron en el seno de la Iglesia católica, la mecha luterana había prendido, y uno de sus primeros seguidores fue Juan Calvino. Juan Calvino nació en julio de 1509 en Noyon, al nororiente de Francia, hijo de Gérard Calvino, notario de la catedral y registrador del tribunal eclesiástico. Aunque inicialmente Gérard quiso que su hijo optara por la carrera sacerdotal, fue un niño muy religioso, más tarde consideró que Juan tendría una vida más saludable siendo abogado, para lo que le envió a estudiar Derecho, primero a París en 1523 y más tarde a la Universidad de Bourges para terminar en la de Orleans, donde se doctoró en 1532. En ese ambiente universitario, el muy religioso Calvino se vio influido por el debate sobre la reforma religiosa, desde la postura atrevida de Lefebvre, pero que no rompía con la Iglesia católica, como veíamos antes, a la de Lutero, que desde su sermón sobre la indulgencia y la gracia de 1518 sí negaba la autoridad papal. La conversión a la reforma de Calvino pudo estar ya asentada en noviembre de 1533, cuando colaboró en el sermón impartido por el nuevo rector de la Universidad de París, Nicolas Cop, sermón en el que se abogaba por la reforma de la Iglesia católica, así como se criticaba la persecución a los llamados herejes. El Parlamento de París abrió una investigación sobre la desviación de este sermón, y ante el temor de ser condenados, Cop y Calvino huyeron. Calvino se refugió en su Noyon natal. Aquel caso podía haber sido una simple anécdota. Sin embargo, todo se agravó por el asunto de los pasquines. Un acontecimiento producido en la noche del 17 al 18 de julio de 1534, cuando por toda Francia aparecieron una serie de pasquines pegados en las puertas de muchos edificios, incluida la mismísima puerta del dormitorio del rey Francisco I en el castillo de Amboise. En esos pasquines
se negaba la transustanciación para, a partir de ahí, censurar el resto de la liturgia católica como forma de denigrar a la autoridad papal. El caso provocó una reacción virulenta por parte del rey Francisco I, quien hasta entonces había tratado de mantener una posición neutral entre católicos y reformados, buscando la alianza de los luteranos alemanes contra el emperador Carlos V. En enero de 1535, 6 de los involucrados en el asunto de los pasquines fueron juzgados y condenados a la hoguera, incluido el rico mercader Etienne de la Forge, amigo de Calvino. Aquello mostró que las autoridades católicas francesas estaban dispuestas a perseguir y acabar con los que consideraban herejes. Pero también que esos herejes eran favorables a provocar el enfrentamiento. Podría parecer que no es comparable la publicación de pasquines alborotadores con quemar a los autores de esos pasquines. Sin embargo, ya la propia Iglesia cristiana había censurado a aquellos mártires que blasfemaban contra otras religiones buscando precisamente ese martirio, como ocurrió con los mártires de Córdoba del siglo IX, una actitud que demostraba más intransigencia que defensa de la fe. Ante la persecución desatada por el asunto de los pasquines, Calvino decidió refugiarse en ese enero de 1535 en Basilea, en la Confederación Suiza, donde sabía que la autoridad del rey de Francia no podía llegar. Fue allí, en Basilea, donde en marzo de 1536 Calvino publicó en latín su Institución de la religión cristiana, que había de convertirse en la base de su teología reformada. El tratado estaba dedicado al rey Francisco I, solicitándole al monarca que cesase la persecución a los protestantes. No solo no lo logró, sino que en 1540 Francisco I promulgó el edicto de Fontainebleau que permitía la persecución de los protestantes. Con todo, hemos de ser cuidadosos, pues si bien Francisco I nunca dejó la fe católica, en los últimos años de su reinado, la influencia de su hermana Margarita de Angulema, pero sobre todo de su amante Anne de Pisleu, tolerantes con los protestantes, hizo que esa persecución religiosa fuera muy comedida. Pero regresemos al Tratado de Calvino. Si traducimos el título de la obra con la intención que buscaba su autor, cuando hablaba de institución, institutio en latín, habríamos de traducirlo más por el de instrucción, que fue el término empleado, por ejemplo, en la versión alemana. Porque en su obra, Calvino no solo recogía sus principios teológicos, similares a los de Lutero en cuanto que el fundamento de la salvación era la fe, sino que además el Tratado de Calvino se convirtió en todo un manual de vida. El buen cristiano tenía en la institución de la religión cristiana el modelo de vía piadosa a seguir. En este sentido, es clave el hecho de que tanto Lutero como Calvino creasen su teología sobre todo a partir de la lectura de San Pablo. Como San Pablo, ellos habían vivido en la oscuridad de una religión equivocada, en el caso de los reformadores, la católica, y ahora veían la luz del verdadero cristianismo. Y como San Pablo, Calvino consideró necesario fundar una iglesia coherente con esos principios cristianos que había conseguido desvelar y entender. La oportunidad de poner en marcha su modelo de vía cristiana había de llegarle a Calvino poco después, pues desde Basilea había tratado de instalarse primero en Ferrara, luego volver a París, y probó también en Estrasburgo, pero donde terminó por quedarse en el otoño de 1536 fue en Ginebra, otra ciudad helvética libre de la autoridad de los reyes de Francia o los emperadores. Allí, en Ginebra, estaba predicando Guillaume Farel,
uno de los miembros de aquel cenáculo de Meaux creado por el obispo Briçonnet, donde se habían defendido las tesis de Lefebvre de que sólo la fe basta. Fagel había llegado a Ginebra en 1532 y gracias a su impulso, la Reforma protestante terminó por imponerse como religión oficial en ese año de 1536. Fagel le pidió a Calvino que le apoyase para el establecimiento de una verdadera teocracia, para lo que Calvino elaboró dos textos fundamentales: la Confesión de Fe y los artículos concerniendo la organización de la Iglesia y el culto de Ginebra. Dos textos en los que se abogaba por poner toda la vida cotidiana ginebrina, no solo la liturgia cristiana, bajo la supervisión de los pastores reformados. Sin embargo, las autoridades ginebrinas se opusieron a ese modelo teocrático y, aprovechando una disputa sobre la liturgia en 1538, Calvino y Fagel fueron expulsados de Ginebra. Calvino se trasladó a Estrasburgo, por entonces una ciudad libre del imperio, donde ejerció su labor pastoral hasta 1541. Ese año, las autoridades ginebrinas pidieron a Calvino que regresara a la ciudad. La última guerra entre los Valois franceses y los Habsburgo, desarrollada entre 1536 y 1538, había terminado con la tregua de Niza, y en esa ausencia de conflicto en el bando católico, se había impulsado una campaña por parte del papado para recuperar las ciudades suizas reformadas. Ginebra buscaba argumentos teológicos con los que mantenerse en la Reforma, y consideraron que la vuelta de Calvino había de ayudarles. Solo que Calvino regresó con la manifiesta intención de ahora sí lograr establecer su teocracia. Los escritos se fueron sucediendo a lo largo de los siguientes años, tratando de imponer un modelo de vida cada vez más controlado por los pastores, lo que llevó a la creación, desde 1546, de un grupo opositor a Calvino en Ginebra, conocido como los libertinos, entre los que se encontraban varios miembros de aquel consejo urbano que en 1541 habían pedido la vuelta del predicador. El momento cumbre del enfrentamiento entre Calvino y los libertinos llegó con el juicio a Miguel Servet a partir de agosto de 1553. Miguel Servet era un médico español que en su interés por la teología había llegado a escribir contra el principio de la Santísima Trinidad, una idea que había comentado al propio Calvino por carta ya desde 1546, cuando comenzó una relación entre ambos hombres de cordial disputa. Servet había tenido que huir, primero de España y luego de Francia, debido a sus ideas religiosas. Al llegar a Ginebra, fue apresado. Calvino ya no estaba dispuesto a consentir desviaciones como las de Servet, claramente heréticas, y para Calvino muy peligrosas, motivo por el cual el propio Calvino logró que las autoridades ginebrinas condenaran a la hoguera a Servet, una ejecución que se llevó a cabo en octubre de 1553. Que Calvino impusiese su opinión sobre el concejo ginebrino con ocasión del juicio a Servet puso fin al movimiento opositor de los libertinos, y a partir de ese momento y hasta su muerte en 1564, Calvino gobernó Ginebra con mano de hierro. En ese contexto de teocracia, hemos de entender el éxito de Calvino entre los movimientos reformados, en especial los franceses. Aunque Calvino había iniciado su viaje a la Reforma a través de la lectura de Lefebvre y, sobre todo, siguiendo los principios de Lutero, con Ginebra en sus manos, Calvino mostró sus diferencias teológicas con Lutero, sobre todo en esa aplicación práctica que Calvino pudo llevar a cabo en la ciudad que gobernaba, una posibilidad de la que Lutero nunca dispuso, siempre bajo la tutela de los príncipes alemanes protestantes. Esas diferencias teológicas terminaron por configurar una iglesia calvinista separada de la luterana, una iglesia calvinista que, además, podía mostrar su éxito ginebrino.
mientras los luteranos eran batidos una y otra vez por las tropas imperiales en Alemania, al menos hasta la paz de Augsburgo de 1555, Calvino había logrado imponer todo su programa de reformas integristas sin que nadie le frenase. Pero además, Calvino había demostrado, comenzando con el caso de Servet, que si era necesario, su reforma podía apelar a la violencia para alcanzar sus objetivos. La verdadera fe, para Calvino, se mostraba a través de una vida rigurosa, o como siglos más tarde diría Voltaire, el yugo protestante llegó para reemplazar al yugo católico. Una vida rigurosa que, si era necesario, había de imponerse incluso por la fuerza bruta. Calvino, además, se mostró muy favorable en difundir sus principios religiosos, pero también su sistema teocrático, sobre todo en su Francia natal, para cuyos reformadores las puertas de Ginebra siempre estuvieron abiertas. Pese a ese edicto de Fontainebleau, que ya hemos visto cómo el rey Francisco I promulgó en 1540 contra los protestantes, la persecución contra estos, si bien se había dado, no había impedido la difusión de la reforma. Es más, a la muerte de Francisco I y con la llegada del nuevo rey Enrique II en 1547, la creación de iglesias reformadas se multiplicó por numerosas ciudades de Francia, lo que llevó al monarca francés a promulgar el edicto de Chateaubriand de 1551, donde reconocía la ineficacia de las medidas previas contra los protestantes y la necesidad de ser más resolutivos en la persecución de la herejía. La oleada protestante pareció frenarse, pero a partir de 1555 volvió a activarse, en esencia, por los éxitos políticos de Calvino en Ginebra, tras la sentencia de Servet, más la paz de Augsburgo en Alemania, que daba libertad de culto a los príncipes luteranos. Enrique II no reaccionó de inmediato. Esos príncipes luteranos eran sus aliados naturales en su nuevo conflicto contra Carlos V y tampoco quería disensiones internas en plena guerra contra el emperador. Porque los Valois y los Habsburgo volvían a estar enfrentados y desde 1556 Enrique II de Francia logró el apoyo del Papa Paulo IV contra el emperador. Fue en esa tesitura donde Enrique II se dio cuenta que tenía que mostrar su inquebrantable fidelidad a la Iglesia Católica, de modo que promovió un nuevo edicto, el de Compiègne, promulgado en julio de 1557. Ahora sí, la persecución contra los protestantes aumentó, sobre todo contra los seguidores de Calvino y todos aquellos que acudiesen a Ginebra. Hubo decenas de detenidos y algunos ajusticiados, pero la reforma había prendido entre la nobleza, los oficiales reales y las clases pudientes que consideraban necesario imponer su fe para salvar las almas de sus familias y conciudadanos. Además, las derrotas de Enrique II en San Quintín en 1557 y en Gravelinas en 1558 habían debilitado su posición política hasta el punto de que los reformados se atrevieron a convocar un sínodo a finales de mayo de 1559 en París, donde establecieron su confesión de fe, supervisada por el propio Calvino desde Ginebra. Enrique II murió en julio de ese año de 1559. El nuevo monarca, Francisco II, quedó bajo la tutela de los Guisa, tíos de su esposa, la reina María Estuardo de Escocia. Fervorosos católicos, los Guisa estaban dispuestos a imponer las medidas más radicales contra los protestantes. Pero estos se habían convertido ya en un grupo de presión importante en la compleja madeja política francesa. Entre sus líderes destacaba Gaspar de Coligny, almirante de Francia y sobrino de Anne de Montmorency, el viejo condestable que había sido un hombre fundamental en la corte de Enrique II. Otro de los grandes líderes hugonotes fue Luis de Borbón, príncipe de Condé y hermano de Antonio de Borbón, primer príncipe de sangre. Recordemos, el legítimo heredero de la corona en caso de extinguirse la dinastía Valois. De esta manera,
al ímpetu de los calvinistas por imponer su fe, algo que los llevó a apropiarse de numerosas iglesias católicas, se unió el enfrentamiento político entre las élites, con los Borbón y Coligny ansiosos por arrebatarles el poder a los Guisa. El conflicto civil estallaría en marzo de 1560 con la conjura de Amboise, en la que los líderes hugonotes trataron de secuestrar al joven rey Francisco II cuando estaba en el castillo de Amboise y así retirarle de la tutela de los Guisa. La conjura fracasó. Los Guisa lograron detener a la mayor parte de los conjurados, muchos de los cuales fueron ejecutados. El príncipe de Condé fue encarcelado. Sin embargo, la situación político-religiosa había de dar un vuelco radical pocos meses después con el fallecimiento de Francisco II en diciembre de 1560. Sucedido por su hermano Carlos IX, un muchacho de solo 10 años, la regencia quedó en manos de su madre Catalina de Medici, que logró marginar momentáneamente a los Guisa. La regente consideró que era tiempo de tender puentes entre católicos y protestantes y, pese a la tensión creciente, en enero de 1562 promulgó el Edicto de Tolerancia de Saint-Germain. La paz religiosa había llegado a Francia, pero fue una breve esperanza, pues como veíamos al principio del programa, 10 años después, en esa noche de San Bartolomé de agosto de 1572, la violencia exacerbada entre católicos y hugonotes terminó con la vida de miles de estos últimos. ¿Por qué las buenas intenciones de Catalina de Medici con el Edicto de Tolerancia no lograron sus frutos? Pues precisamente por la intolerancia de aquellos a los que iba dirigido ese edicto, hasta el punto de que la tinta con la que habían firmado aún no estaba seca y ya habían comenzado a matarse. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.